8 de la mañana de este martes comienza la agenda económica AM acá en CNN Chile y podríamos decir que parte con un servicio de utilidad pública. ¿Por qué? Sabemos que a fin de mes el Banco Central va a bajar la tasa de interés sí o sí. Lo que está en duda en el mercado es la magnitud de esa baja. Y también algo que va a pasar y que está sucediendo, yo diría desde el viernes pasado, cuando se conoció el IPC de junio, y por lo tanto que la baja de la tasa de interés sería más fuerte de lo que se pensaba. ¿Qué es lo que sucedió? Las recomendaciones de inversión cambiaron. Los distintos equipos de estrategia están reacomodando los portafolios que les recomiendan a sus clientes. Por ejemplo, los depósitos a plazo, que han sido las grandes estrellas de los últimos 2 años, van a empezar a bajar en rentabilidad. Por lo tanto, están recomendando empezar poco a poco a salirse de ahí e ir a la renta fija, a los bonos, que cuando baja la tasa de interés, los bonos suben su rentabilidad. Incluso ya hay más apetito por renta variable, por las acciones. Y les vamos a mostrar que el IPSA de Santiago está ganando protagonismo en estas recomendaciones de inversión, tal como lo muestra Orlando Silva. El reciente dato de IPC, que reveló una baja en los precios en junio, no solo es una buena noticia para el bolsillo de los chilenos, también para los mercados. Es que la ya clara tendencia de un debilitamiento de las presiones inflacionarias hacen que absolutamente todos los analistas den por descontada que la tasa de interés bajará a fin de mes. Donde sí hay debate es en la magnitud del recorte. Antes de conocer el dato de inflación, apuntábamos a una rebaja de 75 puntos base. Hoy día estamos apuntando, ¿no es cierto?, a que el recorte podría ser efectivamente de 100 puntos base. De este 11,25%, probablemente a fin de mes, en la próxima reunión de política monetaria, se reduzca en 50 puntos base o incluso más, lo cual sería una muy buena noticia. Nosotros creemos que esta baja disminución en la tasa será entre 75 a 100 puntos bases y que al final del año terminará en torno al 8%. Un debate que alcanza a todo el mercado. Reflejo de ello es que ante la pregunta de a qué nivel esperan que llegue la tasa de interés este 28 de julio, el 32% de los operadores financieros consultados por el Banco Central proyectó una baja de 50 puntos base a 10,75%, mismo porcentaje que cree que el recorte será de 75 puntos base hasta 10,5% y también igual cifra que opina que la tasa llegará a 10,25%, es decir, un recorte de 100 puntos base. Incluso unos pocos creen que la baja sería aún mayor y que la tasa llegaría al 10%. Lo que sí es claro es que el mercado ya internalizó el inicio de los recortes, lo que está modificando las perspectivas de rendimiento de los distintos instrumentos de inversión. Relacionado al mercado de capitales, a las inversiones, es que los depósitos a plazo van a ir disminuyendo asociado a esta caída en la tasa de interés. Tasa históricamente alta que le había dado a los depósitos a plazo un protagonismo también inédito. Sin embargo, estos instrumentos poco a poco irán siendo reemplazados a medida que sus retornos disminuyan de la mano con la política monetaria. ¿Qué instrumentos están ganando protagonismo ahora? A nivel de activos, creemos que esto significará un potencial avance e impulso como para la renta fija local, y así también creemos que en el corto plazo también podría significar un impulso para el tipo de cambio. Bajo la perspectiva de la renta fija, las condiciones comienzan a ser menos favorables. Sin embargo, las condiciones macroeconómicas de preocupación en torno a la recesión a nivel local y a nivel mundial podrían mantener un grado de estabilidad sobre este segmento y, por supuesto, obviamente, un retorno interesante de cara al término de este año. Un escenario mucho más optimista para la renta variable, una que ya ha alcanzado nuevos máximos históricos incipientemente y que podría seguir avanzando durante las próximas sesiones. Puede ser algo muy positivo para la renta variable, para las acciones, que de hecho estas últimas semanas ha estado subiendo fuerte el IPSA y es probable que con la ratificación de esta baja de tasa importante, el mercado accionario siga subiendo en los próximos meses. Y si usted quiere rentabilizar su dinero, pero todo esto suena demasiado técnico para usted, una buena opción son los fondos mutuos, que diversifican y distribuyen su inversión entre estos distintos instrumentos. Vamos a mostrarles la siguiente gráfica de la página de BTG Pactual Mercados en Línea, que muestra cómo ha sido la racha del IPSA, no solamente en las últimas semanas, como veíamos en la nota, sino que desde octubre. ¿Y por qué desde octubre? Nos vamos a situar en el 12 de octubre del año pasado.
El 12 y el 13 de octubre fueron los últimos días en que el IPSA estuvo bajo los 5.000 puntos. Los índices bursátiles se miden en puntos, así es en la Bolsa de Nueva York, así es en Europa, así es en la Bolsa de Sao Paulo y también en la Bolsa de Santiago. Entonces aquí el IPSA estuvo en 4.936 puntos. Y le vamos a pedir a nuestra productora Francisca que vaya moviendo el puntero y vamos a ver cómo prácticamente, sin excepción, marcó una tendencia siempre alcista, siempre alcista. Como ven, nunca bajó de los 5.000 puntos desde octubre del año pasado. Seguimos avanzando, entramos ya a 2023, el IPSA en 5.200 y como ven, al alza, al alza, al alza. Hubo algunos días, por supuesto, en que hubo alguna baja. Seguimos, pero fíjese, en las últimas semanas seguimos avanzando un poco más rápido. Y fíjese ahí, aquí, yo creo que desde aquí la tendencia ya fue clara. Sigamos. Miren cómo fue subiendo, Miren. Sigamos avanzando. Y estamos llegando a los picos. Porque ayer, en algún momento del día, el IPSA superó los 6.000 puntos, medido en pesos. Eso nunca había pasado en la historia. Después bajó un poco. Nos vamos hasta el cierre un poco más allá. Estamos aproximadamente en los 5.900, ahí está, el 10 de julio, 5.951 puntos. Lo más probable es que en los próximos días el IPSA se consolide sobre los 6.000 puntos. Y si lo vemos, desde el 12 de octubre hasta el 10 de julio, más o menos en 9 meses, el IPSA ha subido en torno a 20%, porque pasó de 5.000 a 6.000 puntos. Fuerte alza del selectivo local y, según muchas métricas, llamados múltiplos, el IPSA puede seguir subiendo. Y por eso veíamos en las recomendaciones que la Bolsa de Santiago está muy apetecida. De hecho, tuvimos una conversación con Axel Christensen de BlackRock ayer en la Agenda Económica, les vamos a mostrar algunas palabras de eso, que mencionaba que le están preguntando por Chile. Uno, por la bolsa local y también por hidrógeno verde, por litio. Es decir, nuestro país está ganando protagonismo en el mundo financiero. Algo muy interesante. Pero bueno, como les decíamos, las recomendaciones ante la baja en la tasa de interés están bastante claras. Sigamos viendo las explicaciones. Hay altas expectativas de una baja por lo menos de 75 puntos base. JP Morgan también aboga por esta posibilidad. Hay algunos un poquito más entusiasmados con una reducción de 100 puntos base y esto mueve todos los mercados, tanto de renta fija como renta variable. Por lo tanto, hay una masa monetaria importante que va a empezar a migrar desde los instrumentos más seguros, como por ejemplo el depósito a plazo, para empezar a ver otras opciones, ya sean mercados nacionales o principalmente internacionales. También vayamos siendo cautelosos con las proporciones. La inflación sigue estando muy por sobre el rango meta, la tasa de interés también está bastante abultada, se espera una reducción de 100 puntos base, en el mejor de los escenarios, podría llegar hasta 250 puntos base a fin de año, pero estamos en un escenario todavía contractivo, por lo tanto, todo se trata de ponderaciones. Le bajamos un poquito a la ponderación más conservadora y vamos aumentando un poco el riesgo de nuestra cartera para que este cambio no sea tan agresivo. Eso es importante. Si antes las recomendaciones eran 70% algo más conservador y 30% agresivo, 80% más conservador, depósito a plazo, renta fija, y 20% solamente acciones, ahora están mucho más equilibradas. De hecho, en las conversaciones que tuvimos en la agenda económica de ayer, que fue una agenda financiera, en verdad, las expectativas o los balanceos estaban bien en 50 y 50. 50% renta fija, 50% renta variable, acciones. Eso demuestra cómo están cambiando, sobre todo con el panorama local. Yo les dije, hablamos con Axel Christensen de BlackRock al respecto. Veamos también parte de sus recomendaciones. Nosotros vemos que Chile, junto con otros bancos centrales de países emergentes, se están acercando a el comienzo de un ciclo de recorte de tasas de interés y lo destacamos como una tendencia que difiere mucho de lo que estamos observando acá en Estados Unidos y en otros países desarrollados donde
no solamente queda bastante tiempo para que eso pueda ocurrir, sino que incluso quedan en carpeta todavía algunas alzas de las tasas de interés. Va despejando uno de los obstáculos que enfrenta la actividad económica. Sabemos que las altas tasas de interés tienen incidencia en distintos sectores de la economía nacional y esos obstáculos se van a ir levantando y permitiendo que las empresas puedan recuperar la tendencia de crecimiento. Chile también está concitando interés entre distintos grupos de inversionistas, tanto en BlackRock como también fuera de ella, con clientes que me toca interactuar, por condiciones más estructurales que presenta la economía chilena, que tienen que ver con qué economías, y por cierto, Chile está dentro de ellas, se pueden beneficiar por los efectos de la transición energética. Y eso es muy importante porque de los últimos 10 años que yo entrevisto a Axel Christensen, nunca lo había escuchado mencionar este gran interés que está teniendo Chile por parte de los inversionistas internacionales. Muy buena señal para nuestro país. 8 de la mañana con 13 minutos, hacemos la pausa y al regreso hablamos de reforma de pensiones, porque hoy sí se comenzaría a votar en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Lo hablamos al regreso. A las 5:30 de la tarde está citada la Comisión de Trabajo de la Cámara para empezar a votar en particular la reforma de pensiones. Esta reforma de pensiones, que ya fue aprobada en general por la misma comisión, es la que presentó el gobierno. Pero también en la discusión está esta propuesta borrador de Renovación Nacional y también la sombra de la antigua reforma de pensiones, la última presentada por el anterior gobierno de Sebastián Piñera. Todo esto es parte de una misma discusión, porque está claro que esto no se va a zanjar rápidamente, tal como lo cuenta María Luisa Carrión. ¿Estás al tanto y te interesa la discusión por el sistema de pensiones que se está dando en el Congreso? La verdad no estoy al tanto. La verdad es que no estoy informado. No he escuchado nada. En verdad no sé mucho. Sí estoy al tanto. Algunos más enterados que otros, pero lo cierto es que la discusión por el sistema de pensiones atraviesa días claves. Esta semana debía comenzar su discusión en particular en la Comisión de Trabajo, pero todo se atrasó algunos días. Retiren el proyecto. Pero déjeme terminar, pues si yo puedo... Pero, presidente, ponga orden en la mesa porque yo represento gente. A lo mejor los parlamentarios necesitan más tiempo para estudiar los artículos, puede que los 8 meses no hayan sido suficientes, ¿no? No, cálmese, diputado, o voy a hacer aplicación del reglamento. Es que le he dado la palabra a usted y a cada uno de los diputados que ha pedido la palabra, entonces cálmese. Momentos de tensión que se vivieron más de una vez en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. En la presidencia del señor Undurraga no pasaba esto, presidente. Había un buen ambiente en la comisión. Era un presidente conciliador y hoy día eso no ocurre. Entonces que vuelva Undurraga, diría yo, pero es lo que hay. Es que el martes no era cualquier sesión, se retomaba después de un largo paréntesis la discusión por la reforma de pensiones, una que aún no genera consenso y por lo tanto aún es difícil saber su destino. Lo que sí está claro es que la cita en la que se pensaba se comenzaría a votar en particular la iniciativa no llegó a ese puerto. Lo que sí quiero sugerirle que no empiece la votación hoy día. Para nosotros realmente fue una sorpresa cuando recibimos esta invitación, dado que habíamos tenido reuniones donde habíamos quedado de que íbamos a presentar nuestra propuesta entre martes y miércoles y que la íbamos a conversar con el gobierno. De hecho, esa misma jornada se filtró esta propuesta a un borrador de Renovación Nacional que se sumó como insumo al debate fuera, por ahora, de la instancia legislativa. La comisión ya había zanjado con algunas caras más largas que otras que la votación en particular comenzaría el martes que viene, así que este documento llega en la previa de esa jornada. La propuesta que presenta el gobierno pone en riesgo los fondos de los trabajadores, puesto que no van a ir enteros a su cotización personal, individual, a su cuenta de ahorro de cada trabajador. Por el contrario, propone un sistema de reparto. Y aquí la primera diferencia sustancial con lo que plantea el Ejecutivo. Por ahora, la iniciativa de Renovación Nacional es que el 6% de cotización extra vaya 100% a capitalización individual, dejando fuera, insistimos, por el momento, cualquier atisbo de solidaridad, salvo bajo una excepción. Hacemos solidaridad a través de un porcentaje, pero voluntariamente de parte de los hombres hacia las mujeres, intrageneracional, o sea, entre quienes están cotizando en el mismo momento. Por ejemplo, yo puedo elegir a mi esposa, a mi pareja o a quien quiera beneficiar con una parte de mi cotización previsional para el futuro, considerando que las mujeres siempre tienen una menor cotización y también una menor pensión en el futuro por las labores propias del hogar y otras más, y por lo tanto
podrá ser optativo ese beneficio. Otra diferencia con el Ejecutivo es que mientras la propuesta del gobierno plantea mejorar el monto y la cobertura de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos, en algunos casos Renovación Nacional propone que llegue a 300.000 si es que el pensionado cotizó por 30 años. De ahí para abajo los montos irían en descenso con un piso de 218.000. Aquí es muy importante ceder posiciones y desde ese punto de vista yo reconozco que el gobierno ya ha hecho un esfuerzo importante en materia de pensiones. Ha dicho expresamente, porque así se lo presentó a Renovación Nacional fundamentalmente, que sus expectativas del 6% en materia de seguridad social o de seguro social bajan a 4%. Y de todas maneras con ese 4% es posible hacer solidaridad. Es decir, es posible aumentar hoy día las actuales pensiones de los actuales pensionados y no solamente de los futuros. Es que la propuesta del gobierno aún está en debate, no tiene zanjado, al menos públicamente, qué porcentaje de ese 6% extra iría a solidaridad. Lo que sí está claro es que hay una línea roja y para el Ejecutivo no todo puede ir a cotización individual. Otros puntos claves del proyecto son la creación de un sistema mixto de pensiones y, como se ha dicho, crear un seguro social sin las cuentas nocionales que no tiene los votos en el Congreso y cuya idea ya está desechada. No hay nadie que haya dicho que Chile no requiere una reforma a las pensiones. Yo creo que ese es un punto que hay que destacar. Sí está claro que algunos quieren que toda la plata vaya a la AFP y sí las personas tienen que saberlo en su casa. Eso significaría que las pensiones no pueden subir. Por tanto, creo que ahí tenemos una línea que no podemos cruzar. Es que bajo esta propuesta se plantea mejorar las pensiones actuales a través de un seguro social. En tanto, la iniciativa que pone sobre la mesa Renovación Nacional lo hace beneficiando solo a las mujeres, que a su juicio son el sector más urgente de ayudar. Parece que existe consenso en aumentar la tasa de cotización en un 6% a cargo de los empleadores y que probablemente la mejor fórmula supone que la mayor parte de esa nueva cotización vaya a cuentas individuales. No obstante, podría haber una porción que vaya a un mecanismo de solidaridad de tipo intrageneracional. Si existe un mayor aporte a las cuentas individuales de las personas, obviamente que las pensiones van a ver mejoradas. Aquellos que le queden más tiempo para pensionarse, el resultado va a ser mayor porque va a acumular más ahorro. Aquellos que le quede poco tiempo, se va a notar muy poco. Ahora, ¿qué porcentaje de ese monto va a ir a un área solidaria y a quién se le va a entregar? También podemos estimar que va a mejorar las pensiones. ¿En qué magnitud? Va a depender de qué monto se les destine. Y ahí es donde está el gallito político, pero ojo porque la propuesta del gobierno del presidente Boric no es la primera que consideró un 6% adicional con cargo al empleador y con un componente de solidaridad. En medio del debate y a solo un año de terminar su gestión, el presidente Sebastián Piñera presentó cambios a su propuesta previsional. Y esa propuesta contemplaba precisamente la creación de un programa de ahorro colectivo y solidario en el que un 3% de la cotización extra iba a ese fondo y otro 3% exactamente igual a la cuenta personal de cada afiliado a una AFP. Inmediatamente lo que había era un incremento en UEFs de las pensiones de los actuales pensionados, es decir, lo que entraba a ese fondo colectivo, una parte inmediatamente iba en directo beneficio de los actuales pensionados, es decir, ahí había un componente de reparto. Parte de la cotización de los actuales trabajadores iba directamente a beneficio de los actuales pensionados. Algo parecido también incluía, debemos decir, la reforma que presentó el gobierno de Michelle Bachelet algunos años antes. Y en ese fondo solidario, bueno, se contemplaba tener beneficios en función del género, también en función de los ingresos, de tener pensión, o sea, de aquellos que tenían pensiones más bajas, poder elevarles más la pensión. O sea, era un beneficio solidario bastante amplio, por así decirlo. Sin embargo, esta propuesta, que algo de avance ya tiene en el Congreso, quedó en su segundo trámite constitucional en el Senado, tiene pocas esperanzas de ser revivido por la actual oposición. La Cámara aprobó ese 3 y 3, efectivamente era un proyecto que venía de la administración anterior, pero nosotros actualmente, con la opinión de las personas en las encuestas, con lo que ha ocurrido con la PGU, creemos que el 3 y 3 ya no sirve, creemos que el 6% debe ir a las cuentas individuales y que toda la solidaridad que hay que hacer sea a través de PGU. Recordemos que si sube la PGU o se le ponen condiciones para subir, usted le sube a los pensionados de hoy las pensiones hoy,
No se trata de 40 años más, como ha expresado la ministra del Trabajo. Y ahí está el debate en el Congreso. No son meses, son años y tampoco es una, son varias, muchas las propuestas para reformar el sistema de pensiones que han sido discutidas sin llegar a puerto, y la verdad es que las esperanzas de la ciudadanía son escasas. La verdad que lo esencial es que se piense en el 90% y no en el 10% de la población, o en realidad como en lo más ínfimo, y nada, que sea lo mejor como para las personas. Yo creo que hay voluntad, pero no creo que vaya a resultar. ¿Por qué? Porque quienes están en el poder, quienes son los que toman las decisiones, no quieren que eso suceda, y eso ya lo hemos visto de muchos años. Entonces no llegamos a ni una transacción, todos tratan de elegir derecha e izquierda, y al fin y al cabo todos tenemos que caminar por un mismo camino. Todos tenemos que buscar una transición justa y buscar lo mejor para los chilenos, que es lo que queremos todos al fin y al cabo. Y con este escenario llegamos a la semana clave. Este martes debería comenzar sí o sí la votación en particular de la reforma de pensiones. Al menos ese es el compromiso. Se fijó un cronograma y se estableció que la Comisión de Trabajo sesione 2 días a la semana. Se vota el pilar del decreto de ley 3.500, que son las denominadas normas espejo, que son aquella legislación que es similar a la actual legislación y en donde nosotros esperamos que exista un acuerdo entre los partidos de oposición y los partidos de gobierno. Si el gobierno se abre a garantizar la plena libertad de elección en la administración de los fondos y en las inversiones, si se compromete a garantizar que vamos a subir la PGU y vamos a permitir que el 6% vaya en su gran mayoría o en su totalidad a las cuentas individuales, nosotros estamos disponibles a avanzar en ese acuerdo. Acuerdo que aún no sabemos si se materializará y si se hace, en cuánto tiempo saldrá a la luz. Recordemos que a la propuesta de pensiones del actual gobierno aún le queda mucho camino por avanzar en el Congreso y que esta sesión solo es uno de sus primeros pasos. Así que nos vemos el próximo martes con el inicio de la votación con la norma espejo, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Como les decía, ese martes es hoy y la comisión sesiona a las 5:30 de la tarde. Por supuesto, acá en CNN Chile les contaremos qué es lo que resulte de esa instancia. Termina la agenda AM de esta jornada. Sean con nosotros acá en CNN Chile.